Llegamos así al final de estos 3 días de encuentro y de reflexión. Y aunque todavía tenemos la Eucaristía para darle gracias a Dios por este momento de gracia, no quisiera terminar esta experiencia sin hacer una brevísima síntesis, muy breve, y una reflexión final que nos pueda ayudar a llevarnos algo de tarea también para nuestras casas y nuestras iglesias. El Congreso nos permitió, desde la primera conferencia, tener una mirada sociológica, cultural y antropológica con el doctor Rodolfo Soriano. Después de escuchar la propuesta de Gilles Routier de mirar la iglesia no desde las parroquias, sino desde la ciudad, ¿verdad? Después, en el panel vimos la violencia en la urbe del padre Atilano, ¿se acuerdan? Del sacerdote jesuita. Después, el siguiente día, el padre Federico nos iluminaba con toda esta reflexión sobre la fragmentación de la ciudad, de las historias, de nuestra experiencia como cristianos también, de esta iglesia líquida, que bueno, después fue criticada, pero también nos hace pensar en esta iglesia que tiene que seguir. A mí sí me hace sentido porque habla de una iglesia que tiene que seguir peregrinando, que no puede quedarse nada más sentada, cuidando a sus antepasados. También se habló del significado y la pertinencia de la parroquia por el padre Palafox, la experiencia de la extraterritorialidad, es decir, la experiencia de la iglesia fuera de las parroquias, de Tricia Bruce, la participación de la mujer en la parroquia urbana, la maestra Verónica Eufinger, las nuevas estructuras y los sujetos eclesiales con el padre Francisco Gómez, los criterios de acción en la pastoral con el padre Marcos hoy en la mañana, padre José Marcos Castellón, y el presente y el futuro de la parroquia urbana con Monseñor Jorge Eduardo Scheining desde Argentina. Y esto fue enriquecido después por todas estas experiencias que durante las tardes tuvimos, primero la reflexión, después el encuentro en los ambientes y después este último día con su reflexión final en los bloques temáticos. La pregunta que a mí me queda es, ¿quién tiene que cambiar? ¿La parroquia o la iglesia? Es decir, la parroquia es una estructura dentro de la iglesia que es enriquecida y vivida por la iglesia. Entonces, lo que tiene que cambiar es la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Es todo el pueblo de Dios ungido por el Espíritu. Todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando decimos pueblo de Dios y conocemos un poquito del Vaticano, sabemos que estamos diciendo todo el pueblo de Dios, todo aquel que ha sido bautizado y ungido por el Espíritu, que camina en comunidad por la historia. Cuando la iglesia cambia, las parroquias van cambiando su rostro. Entonces, no por eso, creo yo, el Vaticano II casi no aborda la parroquia. Pero ¿qué es lo que sí aborda ampliamente? La iglesia. Cambia la iglesia y cambiará la experiencia de las parroquias. Cambió la manera de celebrar y cambió la manera de convivir en la comunidad. Nos recordó que todos somos un pueblo de Dios y permitió que los laicos fueran impulsados a participar más en la actividad de toda la parroquia. Entonces, primero que nada, tenemos que comprender esto. No es nada más analizar una estructura. Esa estructura es informada por la experiencia de la comunidad, porque la iglesia es comunidad, una comunidad viva que va por la historia. Y entonces, la segunda pregunta que yo me hacía, bueno, a veces cuando recorremos las parroquias, lo personal, tanto en mi diócesis de origen, en Monterrey, como encargado diocesano de la pastoral juvenil, recorrí muchas parroquias y ahora aquí en México llevamos hasta ahorita 230 parroquias visitadas. Y bueno, no yo solo, somos 5 obispos los que lo estamos haciendo, pero bueno, cada quien, pero después vamos compartiéndonos. Y a veces uno diría, ves a unos y dices, híjole, aquí no se está haciendo nada.
Pero después ves a otros y los ves llenos del Espíritu, llenos de energía, sirviendo como nadie había servido antes, impulsados para llevar y vivir la religiosidad desde la religiosidad popular, animar la fe del pueblo, y ves a otros que hacen de su templo un literal, Padre Benito en la Soledad, un hospital de campaña, ¿verdad? Y ves a otros que tienen 500 jóvenes el día de hoy. Entonces dices, ¿puede cambiar la iglesia o no? Claro que puede cambiar. ¿Puede cambiar la parroquia? Claro que puede cambiar y claro que ha cambiado. Si ustedes tienen un poquito de historia, en la mañana nos hablaban un poquito de la historia de la parroquia. En el Concilio de Trento, fíjense lo que se tenía que poner en orden en la parroquia. El orden que se puso en Trento es que el párroco viva en el territorio parroquial y que predique por lo menos el domingo. Imagínense, ¿no? El día de hoy decir, bueno, que el párroco viva en la parroquia, no, pues eso ya no lo tendríamos que cambiar. Pero hubo un momento en el que ni eso sucedía. Y si le decían, y a fuerzas tienes que predicar por lo menos los domingos. O sea, que ni se predicaba los domingos. Bueno, eso sucedió hace 500 años. Vamos paso a paso, ¿no? Despacito, pero vamos avanzando. Ya tenemos a los párrocos en las parroquias, ya tenemos predicaciones todos los días, y entonces pasaron muchas cosas. La modernidad vino a sacudir fuertemente la estructura de la iglesia y se volvió una sociedad anti-iglesia, queriéndola sacar de todo el ámbito social, y entonces en el 1900 la parroquia se volvió un centro de defensa de la fe, apologeta, para sostener la cultura cristiana que quería ser destruida. Y entonces las parroquias eran centros sociales, culturales, educativos, porque había que defender la fe. Eso ya pasó, ¿eh? El que quiera todavía vivir una parroquia para restablecer la cristiandad en estas grandes urbes, pues que se siente un ratito a esperar, ¿verdad? Porque hoy vivimos otra etapa. Y entonces vino Juan 23, aquel hombre inspirado por el Espíritu, que sin tener todas las respuestas se atrevió a proponer la pregunta. Un mundo está cambiando. Fíjense el cambio de época que ahorita ahí lo traen como novedad. Dijo Juan 23 en 1959 lo decía, ¿no? Un mundo está cambiando, una nueva época se está escribiendo y la iglesia se está quedando fuera. Y peor aún, el evangelio se está quedando fuera. Hay que volver a pensar la iglesia y por eso hizo el Vaticano II. Y el Vaticano II pensó y reflexionó. Y yo no sé si lo han visto ustedes alguna vez así, pero para mí fue un milagro del Espíritu. Que 2,500 obispos se pusieran de acuerdo. Pregúntenle a cualquier obispo si eso es fácil, ¿verdad? Y que de los 2,500, 2,450 levantaran, o a veces hasta 2,490 votaran una constitución a favor, eso solamente el Espíritu lo logra. Ninguna negociación política lo hubiera logrado. Sin embargo, hace 60 años se reflexionó la iglesia, pero no porque se reflexione cambia. Como aquí se ha reflexionado la parroquia, y no porque se reflexione va a cambiar. Mutatis mutandi en cuanto a concilio y este congreso, ¿verdad? Entonces, la iglesia hoy, dicho esto por el Vaticano II, la iglesia tiene que aprender a dejarse transformar a ella misma desde su misión. Esta reforma misionera que el Papa Francisco ha anunciado está fundamentada en el Vaticano II, en la Dei Verbum, una palabra viva que sigue forjando a la iglesia porque Dios sigue hablando al hombre con novedad. En la Lumen Gentium, un pueblo peregrino llamado a ser fermento del reino y signo de su presencia, sacramento de su presencia. En Agado y Metespes, una iglesia que se deje transformar a partir de los signos de los tiempos, es decir,
Nos han dado las claves hace 60 años. Y yo creo, sinceramente, que hoy hay parroquias y diócesis que han luchado por encarnar esto. Eso no significa que la misión haya terminado, ni que el Vaticano II haya sido asumido. Nos queda mucho por hacer. Sin embargo, tenemos que vivir con esperanza. ¿Se acuerdan que les decía en la meditación? Depende de cómo lo mires, es si vas a tener la capacidad de transformarlo o no. Si lo miramos con amor y con esperanza, tendremos posibilidad de hacer un cambio. Y así, cada uno de nosotros. Y me hago la última pregunta. Y entonces, ¿cuál es el futuro de las parroquias? Lo que la iglesia decida hacer consigo misma, no con la parroquia, consigo misma, porque le podrán llamar parroquia, templo, comunidad, sector, llámenle como quieran. La iglesia es comunidad. No hay otra manera de ser iglesia más que ser comunidad, que camina por la historia, reflexionando la presencia del Espíritu y celebrando la presencia de Cristo entre nosotros. Si lo quieren celebrar en una casa, si lo quieren celebrar en un hotel o si lo quieren celebrar en un templo, háganlo donde ustedes quieran. Pero si no somos una comunidad guiada por el Espíritu, que celebra la presencia de Cristo y que instaura el reino, no somos iglesia. La parroquia está al servicio de esa misión que todos tenemos. Por eso, cada uno de nosotros nos llevamos diferentes experiencias de este congreso. Creo yo que esas experiencias guiadas por el Espíritu nos ayudarán a seguir sembrando la semilla de la esperanza de que Dios sigue vivo entre nosotros. Porque acuérdense, no somos una ONG del Evangelio, somos un misterio de fe, un misterio de salvación. Somos nosotros instrumentos del autor de ese misterio. ¿Quién es el autor de ese misterio? Dios. Es Él quien los ha traído aquí, es Él quien ha puesto las intuiciones que a cada uno de ustedes tiene en su corazón, es Él, estoy seguro, quien les hará regresar y compartir estas intuiciones y quien les dará la resiliencia para aceptar un ok de su párroco. ¿Verdad? Que van a llegar y padre, que mire, que entonces que vamos a hacer y deshacer y que entonces que quitamos y hacemos y te va a decir, ok, muy bien. Oye, ¿me traes por favor el misal romano que vamos a empezar la misa? ¿Verdad? Hay que preparar la fiesta de la próxima semana. Bueno, el que les va a dar la fuerza para seguir creyendo en esta intuición y seguir luchando por ella es Dios. Y el que va a hacer que esto cambie es Dios. En Él ponemos nuestra esperanza. Sin embargo, pues hay que poner nuestra parte, ¿verdad? Así que les agradezco a todos, empezando por los organizadores, por quienes atrevieron a creer que este congreso era posible y que aún en medio de la pandemia nos lanzamos a creer que sí iba a ser posible, porque cada uno de ustedes fue un instrumento del Espíritu. Y a todos los que dijeron, yo voy, ¿no? Y dejaron su casa, y dejaron su parroquia, dejaron su diócesis, y invirtieron este tiempo para estar aquí. No lo hagan un tiempo estéril. Dejen que el Espíritu siga actuando y es Él quien nos dará la esperanza de que las cosas pueden renovarse para mantenernos en fidelidad. Así que los invito a que nos demos un aplauso todos juntos. Y bien, pues yo sé que a veces hay mucha gente que hace posible las cosas y ni cuenta nos damos. Y la verdad es que no hay manera de pagarles a todos los que han puesto su corazón, su tiempo para poder servirnos. Entonces, sin embargo, queremos por lo menos pasarlos al frente, reconocerlos y darles un aplauso a todos aquellos que trabajaron fuertemente para que este congreso pudiera llevarse a cabo. Entonces, los voy a ir nombrando y les voy a pedir que vayan pasando al frente todos los que voy nombrando y se pongan aquí y a ustedes les voy a dar, unas tinas de agua para que, no es cierto,
Les vamos a dar un reconocimiento a todos, pero les pido que pasen todos juntos conforme los vaya nombrando. Javier Rodríguez Labastida como jefe de comunicación. Valeria Ordóñez. Valeria. Leida Saraí Montiel. Saraí. Pásenle todos, no le piensen. Martín Cuellar. Todo el Centro de Formación Espíritu y Palabra. Pasen todos, por favor. Silvia Guadalupe Silva Burgos. María Eugenia Fuentes Ortega. María Sixta Cano López. Vayan pasando, por favor. Vayan, no le piensen. Claudia Velasco Alvarado. Guadalupe Chacón. Ofelia Flores Sánchez. Angélica Trujillo Soto. Víctor Escalante. Patricia Borocio. Lucía Berta Yáñez Velasco. Mariana Julieta Fuentes Sánchez. Julieta Sánchez Altamirano. Padre Eloy Díaz como coordinador. Alejandro Emiliano, maestro, ¿dónde quedó? Acá está de este lado. Jorge Navarrete, nuestro presentador, ¿dónde quedó? Eduardo Acosta Mora. María Estela Lara Martínez. Jesús Antonio Serrano. Maestro Antonio, ¿no está? Ya se fue. Socorro López González. Socorro, ¿dónde quedó? Muy bien. Y Celeste. Muy bien. Pues a todos ustedes les agradecemos. Déjame pasar al frente. ¿Y dónde quedaron los diplomas? ¿Los esconde? Eloy. Celeste. Y Ernesto Palafox. Y Raúl Martínez. Ernesto Palafox. También estuvo en todo lo de contenido. Y Raúl Martínez, que se encargó de todos los bloques temáticos. Muchas gracias. Bien, entonces, si quieren mejor, esto los entregamos después. Sí, los vamos personalmente, ¿de acuerdo? Pues les damos un fuerte aplauso a todos los organizadores. Álvaro, ya por ahí, que estuvieron pendientes de las... Sí, ya nos vamos a ir para allá. Bueno, y faltó Rosita Martínez. ¿Dónde está Rosita? ¡Ay, qué bárbaro! Monseñor Álvaro, que no sé si usted, creo que no estaba. Y José María. Ay, Fray José María de Misión Permanente. ¿Dónde se me quedó? Acá está. Muy bien. Ellos son los responsables del bloque temático. El padre Federico Albach, como jefe de contenido. Y bueno, y todos los que involuntariamente no mencionamos, gracias también, ¿verdad? Para que ya no se me vaya nadie. Bueno, pues gracias a todo el equipo que hizo posible este congreso y con el favor de Dios, si el Espíritu Santo sopla en un ratito más, a lo mejor llega la respuesta de dónde va a ser el próximo congreso, ¿verdad? Falta que llegue la respuesta, vamos a ver si llega. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias y les tenemos un último reto.